Hola, buenas noches, mi nombre es Juan David Flores, soy químico y soy el monitor de esta materia de antropología. Bienvenidos a este módulo. Para esta teoría se necesitan largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay cosas que son improbables, la forma en que lo podemos solucionar es pasó en mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. En 4.500 millones de años se tuvo que haber quedado la Tierra en la que de alguna forma también fue surgiendo la vida. Muchos de estos modelos, si bien están basados en observaciones científicas que se hacen, en modelos que digamos tienen buenas variables definidas, llega al punto en el que dice se supone o tuvo que haber pasado esto. ¿Por qué? Porque si la vida existe hoy es porque de alguna forma tuvo que empezar a existir, entonces a lo mejor fue de esta forma. No se trata entonces, digamos, de quitarle el valor científico a los modelos, no se trata de eso, sino de ser consciente de que hay puntos en los que esta teoría llega a decir se supone que ocurre esto porque tiene que suceder de esta forma. Es que en una clase anterior veíamos el Big Bang, ¿cierto? Que fue el origen de todo, que fue un origen caliente, que fue una explosión a partir de la cual se empieza a crear la materia. Y por ejemplo, cuando yo hablo de Einstein, ¿en qué piensan? ¿Qué se les viene de cabeza? Exacto, de relatividad. Y uno de los grandes aportes que él hace está en la ecuación de E igual a mc al cuadrado, ¿cierto? En algún momento de la vida hemos visto esa ecuación. Y no me voy aquí, digamos, a ponerme a explicar de ecuaciones físicas y cómo funciona, pero eso significa energía, ¿sí? La energía de un sistema es igual a su masa por la velocidad cuadrada, básicamente eso. ¿Cuál es la verdadera implicación de ese modelo de Einstein? Que la energía en algún momento puede convertirse en materia, o que la materia en algún momento puede convertirse en energía. Por ejemplo, basados en esta teoría, es que hoy día la ciencia supone que no podemos viajar más rápido que la luz. No sé si en algún momento ustedes han escuchado eso. La velocidad de la luz es como el límite, porque lo que la física nos ha permitido conocer hoy día es que un cuerpo que se acerque hasta esa velocidad se va a convertir en energía pura. Que haya un método de poder superar la velocidad, aún no lo hemos descubierto. A eso voy, aún no lo hemos descubierto, pero en este Big Bang lo que ocurre es una explosión de energía, ¿sí? Que sale a tan alta velocidad que se empieza a esparcir en el mismo universo que va creciendo, y conforme se empieza a enfriar empiezan a aparecer las primeras partículas subatómicas, ¿sí? Llamémosle de esa forma. Y digamos, ¿qué pasaría si en una caja yo meto pimpones y la empiezo a quitar muy duro? Exacto, de un lado al otro, ¿cierto? Y empiezan a chocar, ¿sí? Algo así es lo que propone la teoría del origen, el Big Bang, que esas partículas empiezan a chocar unas contra otras y empiezan a generar partículas un poquito más grandes y un poquito más grandes, hasta que tenemos el primer átomo. ¿Cuál es el primer átomo? El hidrógeno. Y de hecho el hidrógeno es el elemento químico con mayor abundancia en el espacio. ¿Por qué? Porque era el elemento que más probablemente se iba a generar con toda esa energía y todos esos núcleos chocando. ¿Y qué pasa cuando chocaba un hidrógeno con un hidrógeno? Empezamos entonces a tener el helio, que es el segundo elemento químico. Luego siguen chocando todos esos pimpones en nuestra cara, ¿sí? Siguen chocando. Y se crea el hidrógeno, se crea el helio, se crea el borio, el litio y todos los elementos. Y se empiezan a crear elementos cada vez más pesados, ¿sí? Se empiezan a crear esos elementos metálicos. Se empiezan a crear las estrellas, que básicamente, ¿qué son las estrellas? Son reactores nucleares, ¿sí? En los cuales se quema hidrógeno. Básicamente el hidrógeno es de los gases más combustibles que hay, y así es como suponemos, así es como se explica la creación de los elementos químicos, ¿sí? Por medio de esa primera explosión que hay con el Big Bang y por el choque de todas esas partículas, ¿sí? Cuando los núcleos de cada átomo van chocando uno contra otro, van generando elementos más pesados, ¿sí? Entonces lo que les comento, hidrógeno, helio, litio, etc. Me sé hasta ahí, me sé esos 3, 4 primeros. Pero empiezan a crear todos esos, crean los elementos metálicos que empiezan a crear las grandes rocas espaciales, y de los choques entre esas rocas que hay, yo les estoy hablando de 4.500 millones de años.
Y el choque de esas rocas, la generación de todos esos elementos que hay en estos reactores nucleares, que son las estrellas, se supone, empiezan a crear rocas que empiezan a orbitar alrededor de ellas. ¿Sí? Entre esas, se domina que una de ellas va a ser lo que en un futuro es la Tierra. Veíamos en el video arrancaba en eso, una bola incandescente hace 4.500 de años se empezó a desarrollar, ¿sí? Básicamente así es como llegamos a la creación de la Tierra, al choque de esas rocas que traían esa carga mineral, esa carga de metales y de otros elementos químicos, que empieza luego a enfriarse, empieza a llover sobre esa roca y empieza a crearse un océano gigante que ya más adelante lo iremos viendo, que es lo que Oparín propone como un océano primitivo. Y en ese océano primitivo es donde él dice se creó la vida. Veíamos en el video que ahí proponían que llovía sobre esa bola y se empezó a crear ese océano primitivo. Y este ejemplo, digamos, es un poquito más fácil de entenderlo como con una sopa, ¿sí? Entonces hablábamos el sábado con el otro grupo de qué ingredientes se requieren para hacer una llama. ¿De acuerdo? Si llegaremos allá, ¿quién lo va a hacer? Llegaremos allá, pero hay varios ingredientes, ¿cierto? Papa, pollo, no solo el agua, sino por ejemplo que le ponemos más casas, la mazorca. Hay diferentes ingredientes, ¿cierto? Y todos estos ingredientes para hacer esa sopa es lo que Oparín llama coacervados. Él le pone ese nombre, que los ingredientes, y de pronto este átomo ya no es solo el átomo, sino ahora es un compuesto, y ahora es un óxido, ahora es una sal, ¿sí? Les estoy hablando de compuestos que nosotros conocemos como compuestos inorgánicos. Todo eso que es a base de metal, eso que hemos escuchado de sales, de óxidos, todo eso son compuestos inorgánicos. Y él los llama los coacervados, que son partículas que se van desarrollando en la medida que chocan entre ellas, en la medida que se disuelven en el agua y van formando cada vez compuestos más complejos, compuestos más grandes. Como el modelo que él propone para ese origen de la vida es muy similar a lo que propone Lamarck, y es que de lo simple empezamos a llegar a lo complejo. Proponía él partículas sencillas que se van chocando unas contra otras, que van reaccionando unas con otras para generar cada vez compuestos más complejos, compuestos más ricos en algún metal. Y una de las claves que les comenté, esto ocurre en millones de años. Que a partir de estos compuestos inorgánicos empieza a surgir la vida. ¿Listo? Nosotros hoy día entendemos que la vida es a base de compuestos orgánicos. Pero la química orgánica está basada en lo que es carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Ya llegaremos un poco más a eso, no hay problema. Y a partir de compuestos inorgánicos simples, en rocas, se empiezan a desarrollar compuestos cada vez más complejos hasta llegar a los compuestos necesarios para que haya vida, y es lo que él denomina posteriormente como la estructura interna. ¿Qué requiere esa sopa orgánica? Había metano. ¿Qué es metano? Es un gas orgánico de esta forma. CH4, 4 hidrógenos, un carbono, eso es metano. Habían sulfuros, diferentes compuestos de esta forma. ¿Qué significa esa verde? Significa que es, digamos, una estructura que no nos interesa tanto, pero nos interesa que tiene este azufre. Amoníaco. ¿Qué es amoníaco? Es un gas de esta forma. Nitrógeno e hidrógeno. Y fosfatos. Repito, este R no nos interesa tanto, significa alguna estructura. ¿Por qué era necesario que existieran estas moléculas en el agua? Porque para la vida, y ya lo hemos comprobado hoy día, de lo que se compone el ADN, de lo que se componen los azúcares, de lo que se componen las grasas, de lo que se componen todas esas biomoléculas, requieren carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la clave de esta sopa orgánica? Que todas estas moléculas, todos estos gases estaban disueltos en agua. Es la primera mezcla para que hubiera vida. No tenía, digamos, oxígeno como gas, ¿sí? O sea, ahí no había no había el aire que tenemos hoy, sino que el aire se componía de la mezcla de estos gases.
se componía de eso. No había oxígeno libre, propongámoslo de esta forma, no había oxígeno. Entonces, ¿de dónde surgía la necesidad de que se desarrollaran esas moléculas? A partir del oxígeno que hay en el agua. Surge esa primera molécula orgánica. Estamos hablando de azar. Y eso es lo que se conoce como choques efectivos, ¿sí? Que una molécula se encuentre con otra para formar una molécula, digamos, superior. Eso se conoce como choques efectivos. Y esas son probabilidades muy bajas. A partir de esta caja improbable, ¿sí?, de la cual se van a generar esos choques efectivos para que surjan las moléculas necesarias, se va a construir el ADN. ¿Qué es esto de acumular proteínas exógenas? Nuestro ADN, si bien tiene esta forma, no se almacena de esa, sino que se va enrollando, se va, digamos, envolviendo sobre él mismo, ¿sí? Y a eso de hecho se le conoce como super enrollamientos. ¿Por medio de qué? Por medio de proteínas. Entonces tenemos una proteína que es más o menos de esta forma, ¿sí?, como circular, como un tamborcito. Y esta cadena de ADN se va a enrollar alrededor de ella. Eso es básicamente lo que significa que se acumulan en proteínas exógenas. ¿Sí? Exógena quiere decir que, digamos, es externa a su estructura. ¿Cómo puede ocurrir esto? Con tiempo. Porque estamos hablando de que es improbable. Bueno, pero si son probabilidades muy bajas, tal vez con 1.300 millones de años ocurra. ¿Será de todo cierto? ¿Ustedes han hecho un STI? ¿Qué ocurre cuando ustedes hacen el STI? ¿Cómo lo hacen? Esa es la clave del Nestí y de todos esos refrescos, que se disuelvan, ¿sí? ¿Y por qué se disuelven? Porque son afines, les gusta estar en el agua, ¿sí? O sea, tienen una buena interacción con el agua, por eso es que se disuelven. ¿Qué pasa si en vez de Nestí le echamos aceite al agua? El aceite sí se junta todo, ¿cierto? Ahora, ustedes pueden agarrar ese vaso y agitarlo y se va, digamos, a mezclar con el agua. Pero si ustedes le dan tiempo, vuelve a soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite tiene una estructura química que no es afín con el agua, no le gusta el agua, ¿sí? ¿Y cuál es la clave de que todas estas moléculas se vayan juntando? ¿Qué sería necesario? ¿Que les gustara o que no les gustara el agua? O sea, para que se junten, ¿qué es necesario? Que no les guste, ¿cierto? Esa es la clave. Ahora, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Que el ADN, que las proteínas, que los azúcares, que son claves para que haya vida, ellos son afines por el agua. Y son compuestos, o sea, los hacen moléculas que son afines en el agua, que son compuestos que tienden a disgregarse, no a juntarse. Estamos hablando de un océano que estaba cubriendo quién sabe cuántas partes de la Tierra. De verdad es probable que se esté juntando. Ok, démosle tiempo. De verdad hay tanto tiempo para que una molécula, para que un nitrógeno se junte con 3 hidrógenos, para que el amoníaco se junte con un metano. ¿De verdad existe todo ese tiempo? Y se propone que entonces el origen de la vida tuvo que surgir a partir de lo que son los virus. Hoy día sabemos que los virus son estructuras proteicas, es decir, que son capaces de guardar información, pero que no son seres vivos. Entonces, de esa información genética que se va juntando, se empiezan a desarrollar seres un poco más complejos.